Hombre, yo aunque ahora estoy con dedicación exclusiva, plena, en la tele, a mí me gusta mucho, mucho, mucho seguir siendo el amigo de la radio, porque yo le debo todo a la radio. Pero sí, la primera experiencia con fundamento fue esa, en Radio Canarias Antena 3, el programa Eso La fue Nave de la antes Fortuna, que hoy por hoy. antes que Hoy por Hoy. Así estuve 11 años presentando el Hoy por Hoy Las Palmas. Y después estuviste en Radio Televisión Canaria, Mira, ¿cierto? ahí empecé haciendo el programa que siempre se llamó Roscas y Cotufas. Ahí me decía, ¿qué te gusta más? Mira, cuando estoy en Tenerife me gustan las cotufas y cuando estoy en Gran Canaria me gustan las roscas. Sí, sí. Qué bueno. Hombre, tenemos nuestra Academia Canaria de la Lengua, que es una auténtica maravilla y que es una super joya que tenemos. Sí, sí. Porque no lo olvidemos nunca. Hablar canaria no es hablar mal. Entonces, casi todos los años fuiste presentador de carnaval. Por no Sí, decirlo sí, todo. sí, sí, muchos años, muchos años. Yo creo que ya llevo así, yo he cumplido ya 30 años de carnaval. Yo acabo roscas y cotufas, me pasan a la mañana una más uno, y yo dejo una más uno para hacer el programa como en casa. ¿Los sueños son para conseguirlos, hay que batallarlos? Por supuesto que sí, unas veces lo conseguimos y otras veces no nos dejan, pero si no lo intentas, ya te luego no lo vas a conseguir. Por eso hay que intentarlo siempre. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este capítulo de Lo que pasó el podcast, un programa con una dinámica muy sencilla. Todos los días traeremos un invitado para que aprendamos de él lo que no está escrito. Hoy me hace muchísima ilusión que vino hoy. He estado durante meses para que viniera, pero por fin ha venido, sin más demora. El locutor de radio y presentador de televisión canario, Kiko Barroso. Oh, ¿qué pasó, Kiko? Oh, ¿qué pasó, mi niño? ¿Cómo estamos? Mira, pues bien, yo siempre suelo decir muchas veces cuando algo se me retrasa mucho, que nunca es tarde para quien a casa llega. Sí, sí, Así es que verdad. yo espero que no sea tarde, ¿eh? La verdad que no. Muchísimas gracias por aceptar venir, lo primero de todo. Y la primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo. Kiko, ¿tuviste una infancia feliz? Yo creo que sí, yo creo que sí. No tuve una infancia repleta de abundancia, pero sí que tuve una infancia muy, muy feliz. Sobre todo yo creo que fui niño, niño, que tuve la oportunidad de poder disfrutar esa época de la vida como tenía que ser, que era siendo niño. Pero mayormente sí, yo diría que tuve una infancia feliz, sí, sí. ¿En qué parte de la isla te criaste? Mira, yo nací en el barrio de San José, en La Portadilla, en Las Palmas de Gran Canaria, pero con apenas 2 años ya nos fuimos a vivir al barrio de San Roque. Yo no me acuerdo cuándo me mudé, pero mis padres siempre me dicen eso, entonces yo siempre me reivindico como del barrio de San Roque. Aquí en Telde hay otro San Roque, yo soy del hay otro en Firga, pero yo soy del San Roque del barrio de Las Palmas, de una de las 7 colinas en la que está fundada la ciudad, y me reivindico de allí, del barrio de San Roque de Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien. ¿Tienes hermanos o hijos? Tengo 2 hermanas mayores que yo soy el más pequeño de 3 y con mucho orgullo presumo de tener 7 sobrinos y 3 sobrinos nietos, porque ya yo voy cumpliendo años. Qué guay, qué Ya yo guay. peino bigote. Bueno, qué guay. Y la niñez, bueno, si se puede preguntar, tú naciste en 1900. 66. Pero acá aparento menos. La verdad que sí, la verdad que sí. Mira, justo este programa lo estamos grabando a principios de agosto. Pues yo el 8 de agosto cumplo 59. Qué bien. Me quedan 6 para jubilarme. Y tuviste suerte en invitarme antes de que me jubile, porque cuando me jubile no haré nada. Vale. Te lo juro, no haré nada. Bueno, pues muy bien, entonces tuviste la niñez en los años 70. Sí, sí, y una buena parte de la niñez la tuve en este municipio, en Telde, porque tenía por parte de mi madre una tía, mi tía Ana y mi tío Emilio, que todavía siguen viviendo aquí en La Parrilla, en Telde, y luego mi tía Antonio y mi tía José, que vivían en el Lomo del Cementerio, también en Telde. Y de pequeño recuerdo venir mucho a visitarle. Era mucho más divertido ir a casa de mi tío Antonio y de mi tío José, porque ellos eran aparceros, y entonces tenían siempre allí pues ir a los invernaderos. Y yo me acuerdo que para nosotros, niños pequeños, meternos en la sequía era como una especie casi que de piscina, era como un parque temático, que yo era una maravilla. Mi tío de La Pardilla tenía un taller de mecánica y era menos atrevido, era menos divertido, era más divertido ir al otro lado, pero se comía unos queques muy ricos en casa de mi tía Ana. Qué bien, qué bien. Y los años 70 los recuerdas felices. Sí, mira, porque era una época en la que los niños jugábamos en la calle
y donde lo importante no es como ahora, que parece que lo importante es el juego, perdón, ahora lo que es importante es el juguete. En mi época lo que era importante era el juego. Es decir, los niños jugábamos pues con lo que teníamos. A veces era con algunos juguetes, mayormente menos, pero jugábamos con lo que teníamos y lo importante era el juego, y no el juguete. Y la relación que teníamos de unos con otros y siempre deseando que acabara el colegio, terminar de hacer los deberes para echarnos a la calle y jugar hasta que nuestras madres nos llamaran, que siempre nos parecía que era demasiado pronto. Era más de jugar en la calle que en Sí, casa. mucho, mucho, mucho de jugar en la calle. De hecho, en mi barrio en San Roque era todavía barrio, pero era casi un pueblo, pues porque todavía mi calle recuerdo que estaba sin asfaltar y apenas que lloviera poco, ya que yo era una cosa súper divertida con el barro. Y luego bajar al barranco Guiniguada, aquello sí que era por aventura, aquello sí que era un parque temático. Y era un estudiante de niño. Bueno, yo creo que era un oportunista. A mí se me daba bien aquello del último momento y después ya estudiando la carrera, yo era de los de ir al 4,5 para ir a regatear. Y en el regateo siempre llegaba ahí, a veces hasta un 6 y un 7. Todo el mundo decía que era muy inteligente, pero que era un poco gandul, que era como un poco cómodo. Entonces, claro, yo recuerdo, ahora miro para atrás y pienso que me tenía que haber esforzado un poquito más y haber sacado muchas más cosas y antes de tiempo, pero tampoco me arrepiento. Lo único que me arrepiento es de no saber inglés y de haberme fugado de las clases de timple, porque a día de hoy es imprescindible saber inglés, sin duda, y está guay tocar el timple. La verdad que sí. Y bueno, y los 80 te tocó la adolescencia, también feliz. Y la juventud, la adolescencia y la juventud. Yo recuerdo que en nuestra generación toda la vida la hacíamos en torno a la parroquia. Tuvimos la suerte de tener en el barrio un cura de los que en su momento se llamaban curas obreros, curas de izquierda, lo que en Sudamérica se llamó los curas de la teología de la liberación, vamos, los curas que podríamos considerar a día de hoy como gente como muy auténtica, ¿no? Con los que quisimos cambiar el mundo y en el fondo, pues la gente de mi generación tuvimos la suerte de que no pudimos cambiar el mundo, pero tampoco el mundo nos cambió a nosotros. Y eso estuvo muy bien. Yo recuerdo de organizar las primeras fiestas del barrio, de organizar los primeros comités anti-OTAN, de luchar por la paz, de poder tener mejoras en el barrio para que tuviéramos aceras, que las carreteras estuvieran asfaltadas, que tuviéramos alcantarillado. Todas esas cosas se pudieron conseguir en la época de los 80, principios de los 90. Y es verdad que en esa época los vecinos, sobre todo, lo batallamos, lo peleamos. Unos lo consiguieron, hablo de la clase política, y otra clase le tocó inaugurarla. Pero lo bueno es que a día de hoy la ciudadanía, mis vecinos y mis vecinas de San Roque, pues viven con aquella mejora que los jóvenes de mi época peleamos y batallamos. Qué guay, entonces desde aquella época empezó tu etapa activista, ¿ya? Sí, yo creo que sí, ya va. A mí siempre me tocaba en la fiesta presentar la gala, bueno, igual que en el colegio, en el instituto, que a mí me tocaba siempre un poquito, pues era lo que más me gustaba, presentar y liderar parte del movimiento. Y sí, siempre hubo ahí como esa venilla, ¿no? De vivir mejor, pero no solamente uno, sino los vecinos, ¿no? La comunidad. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, la pasaste feliz también. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Guay. Menos cuando suspendía, que entonces ahí había mal rollo, Sí. ahí había castigo. En esa época de los 80 ya era el principio de la era tecnológica, un poquito empezaron a venir los ordenadores. Uf, eso en mi casa tardó mucho, mucho en llegar. Yo recuerdo en mi casa perfectamente cuando llegó el teléfono, que íbamos todos a hablar por teléfono a casa de una vecina que se llamaba Juanita Silva, que nos llamaba, que tiraba una piedra. Era como el principio de la telefonía móvil, tiraba una piedra y más o menos que tiene una llamada. Llamaba a lo mejor mi otra familia de la Gaeto de la aldea para hablarnos. Viví cuando llegó el teléfono a mi casa. Viví cuando llegó a la tele, cuando llegó a la tele en color y cuando tuvimos la primera nevera. Yo de eso me acuerdo perfectamente. Yo era un niño, pero me acuerdo. Y ordenador tuve muy, 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 muy avanzado. Hijo de obrero, ordenadores, eso era para gente con perra y no era nuestro caso. Sí, sí. Y bueno, hiciste educación primaria y secundaria ahí en La Palma. Sí, sí. A ver. ¿Y bachillerato también? También. Yo después, primero, cuando yo empecé a tener como 16, 17 años, yo entendí en ese momento que era mejor trabajar que estudiar. Y entonces fui a trabajar. Mi primer trabajo fue en la Clínica Santa Catalina, que hoy es una clínica privada, en esa época también lo era. Ahora es Vitas Hospital. Y trabajé de botones. De botones que era pues para hacer recados ahí en el hospital, ¿no? Cuando vi
lo chungo que era trabajar, ¿no? Y luego había un médico que después resultó ser político con un programa muy afamado. Y claro, tú fíjate, yo era el botones, era el pibe de los recados. O sea, era el que le llevaba el periódico, el que le llevaba los cortados. Cuando vi que nos trataba tan mal, entonces después de aquella experiencia, primero demostré como que podía trabajar y luego volví a estudiar. Entonces, cuando volví a estudiar, yo era un poquito mayor que el resto de mis compañeros porque había estado 2 años trabajando Ah, en vez de estar estudiando. eso cuando fue con 16 años. 16 con 16. Y después Ah. volví a estudiar otra vez con 18. Y descubrí que era mejor estudiar que trabajar. Y si encima ibas aprobando, ya era la bomba, ¿no? Entonces sí, no sé si en aquella época era Boop y Go. Sí, sí, era buco, sí, 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 sí. Y selectividad que había que hacer, meter la manita, sacar la pelotita para ver qué es lo que te tocaba. Sí, sí, hubo una época. ¿Qué escogiste? ¿Por qué sector? Letras puras, letras puras. Yo estudié historia del arte con latín y con griego. Y letras puras, puras, puras. Siempre me llevo un poco mal con los números. Y a día de hoy no me sigo llevando del todo bien con los números. A ver, y escogiste una carrera después de eso. Mira, yo, hijo de obrero, aquí obviamente no se podía estudiar periodismo, había muy, muy pocas cosas, ¿no? Ya yo en esa época, ya yo había empezado pues a colaborar con algunas emisoras de radio, a escribir algunos artículos de opinión y a colaborar con emisoras de radio. Ahí ya había empezado como a buscar mi camino, pero estudiar periodismo fuera era absolutamente impensable, hijo de obreros no se podía, y aquí se podía estudiar pues enfermería, que en esa época era ATS, se podía estudiar empresariales, se podía estudiar magisterio, y yo fui de la primera promoción de educadores en educación infantil. Y de hecho, pude trabajar, cuando acabé, trabajé 2 años en un colegio y yo estaba colaborando con Onda Real de Las Palmas, una emisora que desgraciadamente duró poco tiempo, fue puesta en marcha por Lali Sánchez, una de mis grandes mentoras, una de mis grandes maestras, una de las mujeres que yo creo la radio tiene género femenino, al menos en la isla de Gran Canaria. Lali Sánchez, Mara González, Flora Martín fueron como las grandes referencias. Lali Sánchez fue la primera persona que me dio la gran oportunidad en una emisora de radio con un programa de radio, Onda Real de Las Palmas, donde también allí empecé a hacer el programa de carnaval. Allí empezó también completamente mi vínculo por el carnaval y lo compaginaba dando clases en un colegio privado, que tuve esa oportunidad. En cuanto pude reunir pasta, me matriculé en un máster de periodismo que nunca terminé, porque empecé a trabajar en la cadena SER y ya hice toda mi vida. Entonces. He ido como un volador, ¿eh? Sí, he ido como un volador. Rapidito contándote. Esto pasó la semana pasada con Dani Carrero. Dani, qué grande. Y le dije, si todos los invitados fuesen como tú, los podcasts duraban 10 minutos. Porque me lo dijo todo a la vez. Pero bueno, tú entonces estabas como terminando esa carrera de educación infantil a la misma vez que trabajabas. Que trabajaba, sí. Mira, llegué a trabajar en unos apartamentos de recepcionista, apartamentos con playa en las canteras. Trabajé con Bisutería Flora, que era una empresa pequeñita en Chamán, con una moto repartiendo en las joyerías, perfumerías, donde ella vendía sus productos, yo los llevaba, trabajando y estudiando. Y desde que me llegó esa oportunidad de poder trabajar en el colegio con un sueldo bastante razonable, y luego ya el vínculo con Lali Sánchez de empezar a hacer, trabajaba en el colegio por la mañana y por la tarde hacía un programa en la radio. Y la verdad que fue la mejor escuela. Hoy en día sería impensable que alguien llegara a trabajar a la redacción de cualquier medio, periódico, radio, televisión, sin tener la carrera universitaria que te acredita como tal, pero en mi época era muy habitual que el profesional se formara en el propio medio. Claro. Yo tuve la suerte de tener, yo creo que a los mejores compañeros, para mí, tanto Onda Real como Radio Canaria, Antena 3, como por supuesto la cadena SER, para mí se convirtió en la mejor escuela. Tuve mis compañeros con algunos de ellos, hoy en día tengo la suerte de que seamos amigos y para mí siempre fueron y siempre serán referentes y maestros. Fue mi gran escuela, fue mi gran facultad. Y con la misma es mejor. Yo estoy haciendo un curso por Academia Master D de locución de radio y televisión y claro que como mejor se aprende practicando. Sí, era la mejor escuela. Yo hacía todos los días el programa y Lali Sánchez me obligaba a escucharme todos los días.
y sentía muchas veces mucha vergüenza de oírme. Y es verdad que eso no es para cuando uno se escucha o se reescucha después de hacer un programa de radio o de televisión, es una forma de tú verte, de escucharte y de autocorregirte, que eso está muy bien. Mira, los piropos a todos nos gustan, a todos nos encanta que te saludan, ahora que te pidan una foto, ay, qué guay, que me gusta, que no sé qué, pero con eso no crecemos. Es decir, Mm, solamente crecemos con la autocrítica, que eso es muy importante, y con la crítica de alguien que tú valores, ¿no? Eso es sí, fundamental. la verdad que sí. Y bueno, después de eso, entonces, fuiste a Cadena Ser sin haber terminado la carrera. No, ya yo había acabado educación infantil, Sí, ya ya había terminaste terminado, la ya había carrera. dejado, Sí. ya había decidido que quería dedicarme a este mundo. Era curioso porque tú imagínate lo que le costó a mis padres, obreros, pues que su chiquillo que había estudiado y demás, ir a hablar a una radio, porque para ella eso no era un trabajo, porque yo no Sí. había estudiado de eso. Entonces, para ella el trabajo era que yo fuera al colegio todos los días allí a dar clases, que tuviera ahí una Mm, rutina, que tuviera un trabajo. Y Antonio Betancor, que era vecino nuestro del barrio, allí en San Roque, su madre, Antoñita y mi madre eran muy amigas. Antonio Betancor tiene como 10, 12 años mayor que yo. Pues Antonio Betancor fue que le dijo a mi madre, le dijo, Lolita, su hijo tiene un súper trabajo, trabaja en la mejor emisora que hay. Es un trabajo súper importante. Pero es que mi hijo no estudió para eso, mi hijo estaba mejor en el colegio. mm, Y fue Antonio Betancor. De hecho, mi madre ni siquiera decía que su hijo trabajaba en la radio. Ella a mm. veces le preguntaba a mi padre, mira, ¿el niño de dónde habla? O sea, que yo parecía que iba allí a hablar, que eso no era un trabajo, ¿no? Obviamente, si no conoces el oficio, si no conoces Ah, el trabajo por dentro, nadie se imagina el esfuerzo, el trabajo que hay detrás cuando tú trabajas en la radio, en la tele o en un periódico. Los temas hay que elaborarlos, hay que prepararlos y hay que documentarlos. Y hoy tenemos todo en el teléfono móvil, pero en mi época teníamos máquina de escribir, no habían ordenadores. Yo recuerdo que en la radio, en la cadena SER, había un solo ordenador que tenía acceso a internet y que tenía preferencia a la gente de deportes, sobre todo los lunes, para ver el resultado del resto de equipos y cómo estaba. Y yo, luego teníamos que hacer cola para acceder a esa información. Hoy en día, eso no ocurre hoy en día, todos los ordenadores tienen acceso a Internet, pero yo viví el momento en el que había un solo ordenador y que había máquinas de escribir eléctricas y algunas que ni siquiera eran eléctricas, en el que yo me escribía, por ejemplo, absolutamente toda mano. Mi último año en la SER, antes de irme a trabajar en la Aeroautonómica, teníamos unos equipos espectaculares, pero yo viví todo ese proceso de la innovación tecnológica que vino a hacernos la vida un poquito más fácil. empezaste como periodista deportivo. No, yo siempre hice programa, yo no sé ni lo que es un fuera de juego, muchachos. Sí. Yo no Ah, sé, vale, vale. no. Decía que en la radio tenían preferencia para utilizar el ordenador que tenía acceso a internet la gente de deportes, los Mm. lunes, para ver cómo habían quedado los equipos. Ah, Porque vale. cómo había quedado Las Palmas lo sabíamos, el resto de equipos no. Ah, vale, vale, vale. Entonces, los primeros programas en la cadena SER, ¿qué era? Tertulia. Mira, yo empecé trabajando de productor, haciendo la producción para el programa Hoy por Hoy Las Palmas, que Sí. presentaba Violeta Macías. Seguimos siendo muy amigos. Violeta Macías dejó la profesión, dejó el oficio. Ella ahora trabaja en una entidad financiera. Nos whatsappeamos con muchas, hombre, no todas las semanas, pero sí es raro el mes que no nos whatsappeamos en algo. Ella que siempre está enganchada a los estados de WhatsApp, siempre que ve alguna foto curiosa me escribe algo. Yo hacía la producción para su programa y la unidad móvil en el Hoy por Hoy. Y se puso enfermo el compañero que presentaba el Club de las Seis, que era el magazine de la tarde, y en cuestión de nada, yo llevaba ahí trabajando como un mes, y de repente me veo de la noche a la mañana, es verdad que venía de Onda Real de Las Palmas con cierto bagaje, pero nada que ver con lo que era, suponía presentar el Club de las Seis, el programa de la tarde de la cadena SER, que estamos hablando de palabras mayores. En menos de un año, Violeta Macía enfermó, se puso mala, y me dijeron, Kiko, la sustituye. Y tú imagínate, ¿no? O sea, noches y Mm. sin dormir, pendiente de todo, queriéndolo hacer súper bien, no queriendo dejar mal, defendiendo mucho sobre todo el oficio. Y pues mira, aquella experiencia, Violeta nunca se incorporó, ella decidió dejarle el oficio. Aprendí mucho de ella, del resto de compañeros, de los que trabajaban en la radio, por supuesto que de los históricos que estaban, de la propia dirección, Agustín Padrón que continúa, y de los propios compañeros. Así estuve 11 años presentando el Hoy por Hoy Las Palmas. Dios, qué bien. 11 años. Le debo todo. Le debo todo. Aquello fue un auténtico regalo. Qué guay.
No sé si estuviste, porque lo leí en un artículo, que también estuviste en una radio en Antena 3, pues, sí. Sí, era Radio Canarias Antena 3, era la frecuencia primera antes de que estuviera fundada la cadena SER. Y entonces en Radio Canarias Antena 3 yo tuve la grandísima suerte ahí de conocer a Higinio Rayo, es la persona que me dio la primera oportunidad de colaborar con un programa. Era un programa semanal, se llamaba La Nave de la Fortuna, era un programa que la gente mayor seguramente que se acordará, se llegó a llamar La Caravana de la Simpatía, y luego cuando él lo ocupó a La Nave de la Fortuna, era un programa comercial, se emitía los sábados de 11 a 12 del mediodía, de tal manera que en La Nave de la Fortuna, en La Caravana de la Simpatía, había una serie de productos que eran los patrocinadores. Entonces, esa semana que estábamos en cada uno de los barrios, pues tenían que tener en las casas esos productos que llevaba La Nave de la Fortuna. Se elegía un barrio, del barrio se elegía al azar una calle, de la calle se elegía un número, del número se elegía si era un edificio, pues un piso, una letra, y yo después me metía en esa casa, y si tenía los productos que llevaba La Nave de la Fortuna, te podría ganar un dinero. Y yo recuerdo de haber regalado 100 y pico mil pesetas, que era mucho dinero. Mucho dinero. Ajá. Eso era Radio Canarias Antena 3. Radio Canarias Antena 3 desaparece porque la cadena SER compra, se queda con esa frecuencia, y es cuando yo doy después el salto. Pero sí, la primera experiencia con fundamento fue esa. En Radio Canarias Antena 3 el programa Eso fue La Nave de la antes Fortuna. que hoy por hoy. Antes que hoy por hoy. Antes que hoy por hoy. Justamente, Vale. sí. Y entonces tuviste 11 años seguidos después en Sí, Hoy por Hoy. en Hoy por Hoy. Y ya después llegó la oportunidad de la radio autonómica. La radio autonómica se pone en marcha el Día de Canarias del 2008, y yo me incorporo el 7 de enero de 2009. Mi último día fue el 31 de diciembre de 2008 en la cadena SER, que los compañeros me hicieron una despedida súper emotiva, y la verdad que lo recuerdo con un montón de cariño. De hecho, si tú miras ahora mismo en mi coche o miras en mi radio player, yo tengo la radio autonómica y de segunda emisora la cadena SER. Cuando hay alguna movida nacional es mi emisora de referencia, y es una gran emisora. Yo hoy defiendo mi marca, obviamente, Claro. que es Radio Televisión Canaria, pero sigo pensando que la SER es una gran emisora y mis compañeros hacen un gran producto. Qué bueno, claro que sí. Vale. Y después estuviste en Radio Televisión Canaria, ¿cierto? Mira, ahí empecé haciendo el programa que siempre se llamó Roscas y Cotufas. Iba a hacerte una pregunta con eso. El programa empezó en enero de 2009, de 11 a 1 de la mañana, estuvo de enero hasta julio. En julio paramos, y ya en septiembre el programa volvió. Tuve la suerte de ser la primera voz que habló por la tarde en la Radio Autonómica de Canarias. Emitíamos por la tarde música hasta las 2, que se acababa la programación, hasta las 3 que se acababa la programación de deporte. Había música hasta por la mañana. La emisora era reciente, la inauguramos nosotros prácticamente, y ya empecé Roscas y Cotufas, que ahí estuve hasta 2023, fíjate. Pues un montón de años. ¿En qué año empezó? En el 2009. 2009, o sea, un año después Hasta octubre del 2023, sí. Fíjate que cuántos años de Roscas y Cotufas uniendo Canarias a través de la radio en un programa de tarde con presencia en las 8 islas y partiendo de cero. La verdad que fue... ¿Tú cómo lo pronuncias? ¿Rosca o Cotufa? Rosca y Cotufa. El programa se llama así, Roscas y Cotufas. Vale. Ahí me decía, ¿qué te gusta más? Mira, cuando estoy en Tenerife me gustan las cotufas, y cuando estoy aquí en Canarias me gustan las roscas. Pero en La Gomera, por ejemplo, ¿sabes cómo le llaman a la rosca? Millo pollo. Millo pollo. En Lanzarote le llaman a la rosca flor de millo, que me parece súper bonito. En Fuerteventura le llaman a la rosca palomitas. Es decir, todo el mundo sabe que son las roscas, que son las cotufas, pero allí, por ejemplo, mayormente le llaman palomitas. Entonces, pero bueno, Roscas y Cotufas, yo creo. Reconozco que cuando me dieron la idea del nombre del programa, el programa que yo iba a presentar en la radio autonómica, yo venía de trabajar 11 años en la SER y todo el rato diciendo Hora Canaria, Hora Canaria, Hora Canaria. Pues mira, el programa se va a llamar, iba a ser un magazine de 2 horas de entretenimiento desde la actualidad, se iba a llamar el programa Hora Canaria. Fue el programa que yo había previsto y a la empresa le pareció bien. Cuando fuimos a registrar el nombre del programa, ya estaba registrado. Entonces, pues por Televisión Española en Canarias, para un programa de cultura que nunca se emitió, pero no pudimos llamar el programa Hora Canarias. Y entonces me dice el director general de la época, que era Willy García, que habíamos sido compañeros en la cadena SER, él hacía Lo Hoy por Hoy Tenerife, y hacía Lo Hoy por Hoy Las Palmas, hasta que él lo nombran director general de Radio Televisión Canaria. Y me dice, Kiko, ¿qué nombre tienes para el programa? Pues mira, ya que no puede ser Hora Canaria, Willy, a mí me gusta
pues nombres sencillitos, ¿no? Pues mira, el salpicón, como vamos a salpicar de isla en isla, y el salpicón es un plato canario que tiene un poquito de todo, dale una vuelta al nombre, mira qué te parece roscas y cotufas. Le tuve que preguntar, Willy, ¿qué son las cotufas? ¿Qué son cotufas? Y me dice, coño, aquí con las roscas en Tenerife. Digo, roscas y cotufas, pues mira, tiene como su gracia. Pero no me terminaba de convencer. Se llega a mi casa y le dije a mi marido, que dice Willy que el programa se debe de llamar Roscas y Cotufas, ¿qué te parece? Y me dice, hombre, no sé qué son las cotufas, pero el nombre tiene gancho. Digo, mira, pues cotufas son roscas en Tenerife. Oye, pues está guay, se une una isla con otra, el nombre tiene... Pero yo al principio me pareció como un poco raro el nombre, ¿no? Y al final creo que se creó una simbiosis entre el programa, el presentador, entre el contenido, entre los colaboradores, entre la propia radio, que yo creo que en poco tiempo todo el mundo sabía que era roscas y cotufas. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Yo también me enteré en la época de, bueno, en la universidad ya crecidito, incluso me enteré que en Tenerife los romeros ahí se le llaman magos. Sí. Tiene, y su ropa tiene de mago, diferencia. claro, su ropa de mago, sí. Hombre, tenemos nuestra Academia Canaria de la Lengua, que es una auténtica maravilla y que es una super joya que tenemos, porque no lo olvidemos nunca, hablar canario no es hablar mal. Hablar canario nos identifica, nuestra habla nos representa, y me da mucho coraje, me da mucha pena cuando gente de nuestra tierra piensa que no hablar nuestra forma de hablar el español, que es el español que hablamos en Canarias, es hablarlo mal. Me da mucha pena y me da mucho coraje hasta tal punto que me he convertido en una especie de autopolicía en defensa del habla canaria. Cuando alguien de aquí, coño, me dice, vosotros vais a estar ahí, yo digo, ¿qué necesidad de estar con eso, muchachos? ¿Tú de dónde eres? De llamar. Eres de llamar y me dice vosotros. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? No, es que... no me digas, os deseo... ¿Cómo que os deseo? Estamos locos con el os deseo. Mira, si tú eres de la península, es que me parece correcto que me hables así. Pero si tú eres de aquí, no me puedes hablar así porque así no hablamos nosotros. ¿Cómo me vas a decir autobús, muchacho? No, te cojo, te quito el certificado de residencia, te quito el descuento y vas a pagar el billete completo en Pinter. Sí. Y además, hay una cosa. Como hablamos nosotros en Canarias, es decir, nosotros no nos parecemos a las personas de Sudamérica. No nos olvidemos porque los conquistadores de aquí fueron para allá. Es decir, son ellos los que se parecen a nosotros. Ellos copiaron las casas de Colombia. No se parecen a nuestras casas o a las casas de Puerto Rico. San José de Puerto Rico es como si estuvieras aquí debajo de San Juan, en Telde. Es lo mismo. Pero es que el modelo de aquí fue para allá, no es al revés. Ahora... nuestra cultura y nuestra música y nuestra tradición es de ida y vuelta, pero ellos se parecen a nosotros, porque nosotros fuimos de aquí para allá, o sea, los conquistadores vinieron de donde vinieron, nos conquistaron y después de aquí tiraron para allá. Entonces, nuestra forma de hablar es mucho más que como hablan el español de la península. Hay más gente que dice ustedes que vosotros. Porque somos millones de personas que somos latinos, que hablamos como hablan en Latinoamérica. Y el español que se habla en Canarias es igual de correcto que el español que se habla en Valladolid o en Madrid. Y desde luego, no hablas mejor por decir vosotros. No, haces el ridículo. Si eres canario. Hay que dar. Vale. Eso por un lado, entonces estuviste con Roscas y Cotufas, ¿cuánto tiempo? Mira, Roscas y Cotufas estuvimos 12 años, fueron 12 temporadas, luego llegó un nuevo director, administrador único, en este caso, que él entendió que ya el programa estaba amortizado y que Kiko en la tarde pues estaba guay, pero que él prefería que yo estuviera en la mañana. Yo hay cosas con los jefes que no discuto, pues porque pienso que el que obedece no se equivoca. Entonces, pues ellos decidieron que yo debía estar en la mañana y unieron en la mañana, ampliaron el horario y pasamos durante 2 temporadas a hacer el programa Una más Uno, que presentamos María Doménez, que venía de hacer la Alpispa, y yo que venía de hacer Roscas y Cotufas. Fue un regalo absoluto de la profesión. A mí me costó otra vez un poquito adaptarme y volver a la mañana, estaba acostumbrada a la tarde, que la tarde te permite un programa más sosegado, más tranquilo. La tarde tú entablas una relación con el oyente que es muy de tú a tú, es una relación muy cordial, es una radio un poquito más pausada, más reposada, insisto. La mañana lleva otro coraje, lleva otro ritmo, ¿no? La mañana es mucho más informativa, es mucho más actualidad. Y la verdad que también fui inmensamente feliz en ese tiempo. Desgraciadamente María cogió una excedencia
Y al poco tiempo después me tocó escogerlo a mí para hacer este programa de televisión. Pero yo me sigo refiriendo a cómo me definía Victorio Pérez, que está al frente del programa Hoy por Hoy. Durante 7 años yo compatibilizaba la radio y la tele con el programa Canarias Hoy, y él siempre me decía que llegaba el amigo de la radio. Y a mí es un concepto que me gusta, que me agrada. Y hombre, yo aunque ahora estoy con dedicación exclusiva, plena, en la tele, a mí me gusta mucho, mucho, mucho seguir siendo el amigo de la radio, porque yo le debo todo a la radio. Claro, claro. Y entonces, esa fue tu primera experiencia en la tele. En la tele yo empecé, una vez que llegué a la radio autonómica, que era el grupo Radio Televisión Canaria, ya sobre la marcha la tele me dijo, aquí lo queremos para carnaval. Yo venía de hacer la programación de carnaval desde Onda Real de Las Palmas, ya yo hacía la programación de carnaval para la radio. Entonces, claro, bueno, pues en la tele le vino muy bien. Tenían en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a Alexis Hernández, que es el maestro, que es quien más sabe de carnaval y de folclore, probablemente en Canarias, por supuesto, muy centralizado, en Santa Cruz de Tenerife también, de la provincia de Las Palmas, y yo un poquito ya pues me quedé con el carnaval de la provincia de Las Palmas para la tele, y me liberé un poquito del carnaval en la radio. A veces uníamos la frecuencia y ya me convertí en la voz en off para narrar pues todos los actos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para la tele. Entonces ahí fue como el primer vínculo con la tele, pero siempre compatibilizándolo con la radio, y algún programa suelto, alguna colaboración de romería externa, hasta que surgió esa oportunidad de ir a colaborar para hacer algunas entrevistas en el magazine Canarias Hoy, primero con Malores, después con Victorio, después también con Isabel Baeza, y los últimos 7 años a diario, de lunes a viernes, con Victorio, que es cuando él me presentaba siempre en el programa como el amigo de la radio, y yo le decía el amigo de la tele. Entonces, casi todos los años fuiste presentador de carnaval, por no Sí, decirlo sí, todo. sí, sí, muchos años, muchos años. Yo creo que ya llevo así, yo he cumplido ya 30 años de carnaval, así, contándolo para la radio, retransmitiendo el carnaval, lo que podíamos entender, entre comillas, como comunicador o periodista del carnaval. Ya yo cumplí 30 años de oficio, sí, sí, porque yo empecé contándolo en el carnaval del 94. Y estamos en Muy 25, ya he cumplido 31 años de oficio, sí, en el carnaval. qué bien, qué Aunque este año bien. me tomé un respiro, yo creo que me lo merecía. Va. Y este año pude disfrutar de la cabalgata de Maspalomas, del carnaval de Santa Cruz, del carnaval indiano en La Palma. Y la verdad que llevaba años sin un micro en el carnaval, con un micro en la mano. Y este año fui feliz, lo digo tal cual, Sí, sí. con un cubata más que con un micro. Bueno, Pero ya poquito rock, ¿eh? sí, Poquito rock. entonces después de Canarias Sol, que Mira, después de Canarias Hoy yo siempre compatibilicé, que era una paliza. El programa de televisión fue una super escuela, pues porque allí era un programa diario, en directo. Ahí aprendí mucho, descubrí mucho de los 88 municipios que tiene Canarias. Conocí a una gente estupenda de todas las islas, pues porque en la radio tú puedes resolverlo tirando por teléfono. Pero claro, en la tele la gente venía al plató, que lo teníamos en Las Palmas de Gran Canaria. Fue una super escuela, pues por el equipo de compañeros de redacción, por supuesto que con Victorio. Al realizador yo era muy divertido, a Daniel Morales le llamaba el encargado. Entonces, pues con el encargado yo aprendí mucho, porque yo estoy acostumbrado a la radio, y en la radio pues es tener papeles delante, es tener lo que tú quieras, te pica, te rascas, te puedes mover lo que quieras, tomar agua, leer, documentarte. En la tele tienes que estar muy pendiente de la pantalla, ¿no? Y tú tienes que estar en todo momento siempre, pues teniendo claro que la gente te está viendo, ¿no? Y que tu imagen es la que está comunicando, no solamente lo que tú dices, porque en la radio lo que es importante es el sonido, y la gente se hace fotografías, se hace imágenes con lo que tú estás contando con la palabra, el poder de la palabra, el poder de los sonidos, pero en la tele a eso le sumamos la imagen. Y hay veces, y el lenguaje de la radio no es el mismo que el lenguaje de la tele, porque tú en la tele tienes, en la radio tú tienes que describir, porque la gente con lo que tú cuentas se hace una imagen, y en la tele la gente lo está viendo. claro. Entonces son lenguajes diferentes, pero apasionantes ambos, ¿no? Y es verdad que la tele lo que hace es que te dé mucha popularidad, mucha notoriedad, y ya todo el mundo sabe quién eres, y ya quedas justo si compras el jamón de oferta ahí en el súper. Pero yo lo sigo comprando, pues si está bueno lo compro. Yo compro el que está bueno. Vale, vale. Entonces, vale, esa oportunidad de Canarias Hoy y seguiste combinándolo con la radio. Siempre, siempre. Era una paliza, ¿eh? Porque era un programa a diario de 1 a 2:30, para yo después meterme en la radio de 3 a 6 de la tarde.
3 horas en directo. Y para tú hacer un programa de entretenimiento desde la actualidad, esos temas hay que prepararlos. En el programa, en el Canarias Hoy, hacíamos entre 3 y 4 entrevistas. Yo cuando llegaba a mi casa a las 6 de la tarde, a esa hora me tomaba un café, merendaba, a veces me duchaba según, y a esa hora llamaba por teléfono a los invitados del Canarias Hoy para preparar la entrevista que le íbamos a hacer al día siguiente. Yo. Después de eso, me ponía a preparar las entrevistas del Roscas y Cotufa, Bien. que eran 3 horas. ¿Qué pasa? Estaba todo el día pegado. Yo siempre acababa en junio diciendo, no vuelvo más a la tele, me quedo solo con la radio. ¿Qué pasa? Y es verdad que con los años, ahora cuando se me ofrece pues la oportunidad de presentar el Como en Casa, pues sí que dije claramente o una cosa o la otra. O Claro. radio o tele, las dos cosas no, porque también a mí me coge con 10 años más, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues claro, ya uno quiere vivir y sobre todo quieres también disfrutar de tu trabajo, no estar todo el rato pegado. Bueno, ahora te pregunto por eso, pero sí estabas combinando en la radio y en la tele cuando llevas muchos años, que es como el resto de trabajo que tiene un mes de vacaciones. Un poquito más porque nosotros en la radio sobre todo trabajábamos todos los festivos. Yo por lo general paraba siempre a mitad de julio y ya no volvía hasta septiembre con el pino, habitualmente. Ah, Entonces teníamos un poquito más de día. En ese sentido la empresa también muchas veces era generosa, pero claro, yo Roscas y Cotufa lo presentaba yo solo, entonces si yo fallaba, fallaba. Entonces claro. era tener que buscar a alguien que viniera a presentar el programa, era quitarlo de otro lado. Es decir, no es una radio nuestra que tenga demasiado poderío en recursos. Entonces, si alguien falla, es un marrón que tú le estás echando a otro. Entonces, claro, pues procurábamos no fallar porque sabíamos que cuando tú fallabas era un trabajo que se le echaba al otro, Hombre, ¿no? es De hecho, yo que, cuando me opero de caderas, que necesito ponerme prótesis de cadera, todo empenado, incluso intento hacerlo en verano para hacer el menor daño posible, ¿sabes? Y fui a trabajar con muletas y con todo para hacerlo. Pero ¿tú crees que alguien se acuerda de eso? ya. Yo creo que no se acuerda nadie, ya está, eso lo sabemos nosotros y se acabó. Ya, Por eso hay que disfrutar del momento y vivir el presente. bueno, es que supongo, no sé si la radio supongo que también va por temporada. Hay una pausa y renueva. Sí, claro, claro. Nosotros nos movemos casi en el medio como un curso escolar, es decir, la temporada Ya. grande que va de septiembre, octubre hasta junio, luego verano y luego otra vez la temporada, ¿no? Claro, pues lo que pasa es que la radio no para, es decir, tú puedes hacer el magazine de la mañana, lo puedes hacer, ha vuelto a la Alpispa, ha vuelto Roscas y Cotufas a la radio con la nueva dirección, con Mayer Trujillo al frente y tú puedes parar, pero la radio no para. Claro. La radio no para, la radio continúa. De hecho, muchas veces a lo mejor la tarde la frenábamos y yo pasaba a hacer la mañana, esos 15 días de julio, ¿no? A lo mejor Roscas y Cotufas paraba julio y agosto, pero no quiere decir que yo me iba de vacaciones julio y agosto. Yo a lo mejor hacía 2 semanas el Alpispa, el magazine de la mañana, y luego ya volvíamos en septiembre con la tarde completa. Pero, acabas de decir que tú te preparabas la entrevista. ¿No contabas con guionistas para tú estudiar? ¿O No, tú sabes? no. Mira, en la radio los recursos son bastante más limitados que en la tele. El programa Roscas y Cotufas lo hacíamos el técnico, el que le tocara de turno, y una productora que se llama Ana Freire, es de las personas con las que yo más a gusto he trabajado en toda la experiencia laboral de mi vida, pues porque Ana Freire no solamente es la mejor productora, sino es la mejor persona con la que yo he podido haber trabajado. Hay compañeras que también le pueden igualar, pero desde luego yo con Ana Freire siempre tuve un entendimiento absoluto y gracias a que Roscas y Cotufa lo hacía con Ana Freire. A ella no le gustaba que yo lo dijera, pero Ana Freire era el alma del programa y yo era el corazón. Y es verdad que con Ana tú le pedías cualquier tema, querías abordar esta situación, ocurría algo, queríamos hablar tal persona, es la persona encargada de localizarla, de prepararla, de gestionarla, pero luego sí es verdad que aunque ella muchas veces se preparaba las entrevistas y me las cedía o me buscaba información, pero claro, yo luego esos links que ella me mandaba, había que leerlos, que documentarlos, que mirarlos, que prepararlos para luego hacer las entrevistas. Pero yo esto fue posible todos los años que yo hice Roscas y Cotufas porque trabajé con Ana Fires. De hecho, a mí cuando me pasan a la tarde fue lo primero que pedí. Sí, yo acepto irme a la tarde y hacer 3 horas diarias, programa más largo que se hacía en la radio, si estoy con Ana Freire. En la tele los equipos son mayores, en la tele hay más recursos, hay también como otra tradición y otra trayectoria de trabajo de más en equipo. Pero si tú estás presentando el programa, tú te lo mamas, es decir, que esto te lo tienes tú que preparar y tú te lo tienes que currar, sí. No, ¿qué pasa? Vale. No son los equipos de... Mm, Tú imagínate que, por ejemplo,
hablándote de equipos grandes, ¿no? No, es que yo porque lo he visto por dentro, en reportajes, por ejemplo, el hormiguero, hay un montón de equipos de personas ahí. El hormiguero aparte, que es el programa más caro que se hace en la historia de la tele, lo que podemos entrar. Si te gusta más, te gusta menos, está claro que es un espectáculo televisivo. Millones de personas no pueden estar equivocadas que lo eligen para verlo, pero yo prefiero ver una hora menos, que es nuestro programa, que desde luego tiene 10 veces menos recursos, pero que nos cuentan nuestras historias y nuestras movidas de aquí. Pero con el hormiguero pueden trabajar perfectamente 100 personas. Y cada tramo, cada entrevista, a su presentador le dan un guión que él se lo mira todas las tardes. En La Ventana, en la cadena SER o en el Hoy por Hoy, tanto con Carla Francino como con Angie Barceló, yo he trabajado en esos programas y he tenido la suerte de colaborar de manera muy estrecha a cada uno de esos macro presentadores. Cada tramo del programa le dan su tocho de folio que está escrito pues por un guionista y por varios redactores. Luego vete, coge tú ese guión, a hacer lo tuyo y que parezca tan creíble. Luego tienes que estudiártelo y preparártelo, pero sí es verdad que tienen unos recursos que las radios locales, que las emisoras locales no lo tenemos. Entonces, en el medio de lo que está ahora como en casa y Roca y Cotufo, ¿qué hiciste? Mira, no, fue dejar una cosa para hacer otra. Es decir, yo acabo Roscas y Cotufas, me pasan a la mañana 1+1 y yo dejo 1+1 para hacer el programa como en casa. Y al margen de hacer como en casa, sí, la casa me sigue encargando retransmisiones de carnaval, romería, fiestas populares, que es una maravilla poder trabajar en esos casos. Entonces, terminó 1+1 y hiciste... Yo en 1+1 inauguré la temporada en octubre del 23. Y yo justamente el 6 de octubre del 23 me despido porque ahí empezamos a grabar el programa como en casa. Y fue una decisión que me costó tomar porque yo toda la vida había siempre defendido la radio. Pero es verdad que en la tele madrugo mucho más, le echo muchas más horas, pero trabajo un poquito menos. ¿Por qué? Porque es un programa grabado, porque es un programa que a mí, mis compañeras de redacción y de producción del programa notan un guión y con ese guión, Katy y yo lo que hacemos es estudiárnoslo el día anterior y ya vamos con todo preparado. No tengo que estar pensando en mañana, en pasado. Ten en cuenta que en la radio acababa el programa de hoy y ya estaba pensando en mañana. Y si mañana es festivo, que me toca trabajar, pues tengo que estar pensando en mañana y en pasado. Y a todas estas, claro, prepararte las entrevistas. Entonces, ahora, el programa como en casa, casa. bueno, totalmente. Cuando yo empiezo a hacer el programa como en casa, mi marido, lo que él comentaba, que era muy gracioso, decía que le ha recuperado un marido. Pues porque yo antes, cuando llegaba a mi casa, hasta las 10, 11 de la noche, yo no paraba de trabajar. Tenía que preparar las 3 o 4 entrevistas del Canarias Hoy, más las entrevistas del Rosca. Y entonces, al momento que yo decía, paro. Y luego, el único día que yo no hacía absolutamente nada era el sábado. Pero yo el domingo me tenía que poner a ver los periódicos, a mirar, claro, periódicos de las 2 provincias, de 8 islas. Es un programa regional, tienes que saber un poquito cómo están las cosas por ahí. Y si pasaba algo, o buscando reacciones a alguna cosa que hubiera pasado, era incluso el domingo estar pegado. Eso ahora yo con la tele me lo he quitado, pues porque es un programa que está grabado, que es un monográfico de cocina y mis compañeras, mis compañeros de redacción notan el guión hecho. Es mucho más sencillo hacer ese trabajo. Siempre va adelantado la entrevista que haces tú día a día al programa que va a estar grabado. Claro. Qué guay. Sí, claro. Pero estoy contento, no me quejo. Yo he tenido, siempre me refiero y me defino como un tipo con mucha suerte. He tenido mucha suerte. Primero, por las empresas en las que he trabajado, por los compañeros, por las compañeras que he tenido, y después porque me ha gustado mucho. Yo siempre quise hacer esto y entonces he intentado aprovechar cada oportunidad pues como un premio. Y que cada día intentar hacerlo lo mejor posible y con la emoción y la ilusión siempre de que cada día sea el primer día. Y así he llevado ya 30 y pico años. Qué bueno, qué bueno. Lo importante es que disfrutes de lo que hagas. Sí, porque yo recuerdo muchas veces que Iñaki Gabilondo, cuando trabajaba en la cerca, hacíamos cursos de formación que siempre nos daban el mes de julio. Él decía, si ustedes se lo pasan bien, el oyente se lo pasa bien. Entonces, claro, pero también hay temas que son serios, ¿no? Y que tú, en fin, que tienes que saber dónde estás en cada momento, ¿no? Pero siempre intentando pasártelo bien. Y si tú eres feliz, el oyente percibe que eres feliz. Qué guay.
No sé si has colaborado con los típicos presentadores que hay, que no sé, en la tele, te pongo un ejemplo, Dani Calero. Sí, bueno, con Dani Calero, fíjate, yo además he tenido la suerte de compartir micro con Dani Calero en Carnaval en la SER durante muchos, muchos años. Qué Es guay. decir, Dani empezaba haciendo voces y haciendo personajes en el programa que yo presentaba, que era Ser Carnavalero. Qué bueno. ¿Sabes? Que ahí la verdad que es una referencia brutal. Ese programa primero se empezó llamando Noches de Carnaval con Carmelo Martín, un maestro del que yo me enamoré. Yo me enamoré escuchándola en Radio Minuto y después, mira, tuve la suerte de ser su compañero. Pues Dani Calero empieza en ese programa haciendo voces, Qué que guay. imitaba a Jerónimo Saavedra, a Olarte, a José Vélez. Y fíjate, Dani, que hoy es uno de los, esto es una realidad, de los grandes presentadores, de los mejores presentadores que tenemos en Canarias. La verdad que sí. Sin duda, con diferencia, ¿no? ¿Alguno más? Muchos, muchos. Yo he tenido la suerte de trabajar. Yo cuando me he visto en una gala, pues con Pilar Rumeo, Mira, compañera de las Romero también era noticias, con entrevistado. Eloísa González, con Paco Luis Quintana, con Victorio Pérez, pues con un montón de compañeros que me Sí. veo en el codo con y digo, pero ¿y yo qué pinto aquí? Sí, sí, sí. Mm, Sí, los grandes profesionales son ellos. Ellos después guay. también me dicen, coño, Kiko, que estamos con Kiko Barroso, pero claro, yo de Mm, eso no soy consciente. Yo soy consciente de que estoy con ellos, de que estoy con ella, que son grandes con los compañeros de la cadena, La Bomba, Roberto Herrera, que es un compañero de otra tele. sí. Mira, perro no come carne de perro. Es decir, yo voy a defender mi marca siempre y mi trabajo siempre lo voy a defender, Sí. pero yo no, si no se lo quito a un compañero para comérmelo yo, quiero decir, perro no come carne de perro. Si yo a Roberto cuando algo me gusta mucho nos llamamos, nos hablamos, nos saludamos, nos pedimos teléfonos, intercambiamos invitados en muchas ocasiones, pero con el resto de radios igual, con mi Sí. compañera, con Dulce María de Radio Las Palmas, con Sergio Miradón de Cero, es decir, con los compañeros que hacen el Hoy por Hoy Las Palmas ahora en la SER, con todos hemos tenido relación de contacto de teléfono, de colegueo, a correo lo tienes tú, a correo lo tienes, para, es decir, perro no come carne de perro. Qué guay. Y entiendo que cada uno defendemos nuestra marca, ¿no? Sí, sí. Después hay un teldense, creo que era Roberto Campos. Roberto Campos, claro, otro compañero que está ahora haciendo El Tiempo Vuela con Sí. nosotros en la primera hora de la tarde. Bueno, yo cuando me he visto en programas con Roberto Campos digo, es que estoy con Roberto Campos, el de la guagua. Es decir, es que agüita, ¿sabes? Que tú dices, yo flipo con esas cosas, Qué ¿sabes? guay. O cuando hablaba de Alexis Hernández, cuando yo estoy con Alexis Hernández, para mi padre siempre Alexis Hernández y Patricia Muñoz eran los de Parrandeando. El Bien. programa de folclore que llevaban a Parranda. Qué O sea, guay. y mi padre y mi madre flipaban porque yo estaba con ellos, ¿sabes? Y yo también flipo cada vez que estoy con mis compañeros. Qué guay, qué guay. Y también ha estado también con Quique Pérez. Hombre, por Dios, claro, 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 claro. Claro, con Quique compartimos además no hace demasiado tiempo, por supuesto que programas de carnaval, con Quique compartimos también un año un programa especial de Navidad, bueno, con Quique la bomba, ¿sabes? Quique es verdad que no, bueno, tuvo su programa Tupper Club, desgraciadamente coincidíamos y no pude ir yo al Tupper Club. Tampoco me dio mucha pena porque hubiera perdido, entonces como hubiera perdido ¡Ay, qué ironía! Presenta un programa de cocina. hubiera perdido seguro, pero coincidíamos, ay, perdón, coincidíamos grabando y en ninguna de las dos temporadas pude ir con Quique Pérez. Muy guay, Quique es un puntal y coincidió con él, bueno, en infinidad de galas. Fíjate, ahora, por ejemplo, he tenido la Noche del Humor que lleva el nombre de Sayo en Guía, presentando yo como presentador con Yaneli Hernández y con Petit y Lorena. O sea, que tú fíjate lo que es compartir escena, bueno, a Petit Sí. es la primera vez que la voy a presentar. He coincidido con ella en muchos eventos, pero presentar es la primera vez. Y con Yaneli he compartido muchos eventos. Con Yaneli presenté el 50 aniversario de Locofiones en la Plaza de Santa Ana. Fíjate qué alegría, ¿no? O sea, yo al lado de Yaneli, o sea, que es una cosa tremenda, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Qué bueno. Yo una trayectoria súper, súper larga. Es que ya soy mayor, chacho. Ahora voy a cumplir 59. Ya son 32 años de oficio, que se dice fácil, muchacho. ¿Qué pasa? Pero es súper entrañable, ¿no? Sí, 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 yo feliz, yo feliz. Y tengo claro que el día que me jubile, me jubilaré y habrá la gente no se lo cree, pero yo estoy convencido que va a ser así. O sea, el día que me jubile, dejaré el oficio al 100%. Seré un súper oyente de radio, seré un súper espectador de televisión, pero ya dejaré el oficio totalmente a un lado. Bien. Y viviré absolutamente la jubilación plena
y sin morriña de ningún tipo. Y además lo estoy deseando, porque yo creo que me gusta mi trabajo, sí, pero cuando estoy de vacaciones también estoy bien. A mí también me gusta no trabajar. Ahora nos centramos un poco en el carnaval, en la presentación de eventos. ¿Qué es lo que más has aprendido de la organización de eventos? A estar atento y a estar prudente a todo lo que pasa, porque por mucho que tengas un guión súper establecido y una escaleta estructurada, el directo siempre te puede sorprender por cualquier lado. A estar atento a esa escucha activa. Yo he sido carnavalero de toda la vida, o sea, a mí me ha costado dejar el disfraz para ponerme el micro. No sé qué me ha gustado más, si la radio o el carnaval y la radio, mezclarlo ha sido un auténtico sueño, pero es verdad que cuando estás trabajando, pues estás trabajando, estás contando la fiesta, pero yo estoy trabajando, ¿sí? Yo eso lo vivo como un trabajo. He aprendido a respetar que los trabajos por dentro tienen mucha cosa que la gente por fuera no lo ve. Entonces, qué fácil muchas veces es criticar desde fuera y el haber conocido como periodista del carnaval, el carnaval por dentro, eso me ha hecho valorar mucho, mucho un trabajo invisible que muchas veces no se ve y que con demasiada frecuencia es un trabajo despiadado, porque con el carnaval pasa como con el fútbol, que todo el mundo es entrenador y todo el mundo sabe, pero después para la hora de la verdad hay que verse ahí para saber por qué se toman determinadas decisiones. Tú, no sé si además de presentador has sido jurado. Sí, he sido, no, mucho antes de presentador he sido jurado. Vale. Y mira, y yo siempre he intentado ser absolutamente honesto, leal y sobre todo he intentado ser honesto. Por eso me da mucha rabia cuando yo escucho a gente referirse diciendo que hay tongo en los jurados, en los concursos del carnaval. Me da mucha rabia porque yo he estado cientos de veces, bueno, cientos no, pero decenas de veces sí que he estado de jurado y yo jamás he visto absolutamente nada. Nunca he visto ningún trapicheo extraño. Es más, siempre he intentado ser, tanto yo como la gente que tiene a mi alrededor, absolutamente honestos. Por eso me parece injusto. Y siempre digo lo mismo a la gente que protesta cuando dice que ha habido tongos. Digo, mira, las veces que tú has ganado, has manipulado al jurado. No, no, no. ¿Por qué piensas que los otros sí? ¿Por qué los otros van a ser menos honestos que tú? Yeah. Es verdad. Es verdad. Eso, tongos grandes no, pero no sé si hay, porque en la comedia sí lo he visto, en concursos de comedia, que a lo mejor hay concursos y a lo mejor hay gente que trae a muchos familiares y todo, y vota el público y vota el que más gente trae, Sí, pero eso no por es, así eso no es decir. una cuestión de todo, eso es una cuestión de que las Sí. bases permiten. Esto cuando tú Mm. decides votos por SMS. Oye, pues si yo tengo 200.000 seguidores, pues tendré más opciones que Claro, alguien que no tenga 200.000 seguidores. claro, pero Pero si la base lo permite, entonces habrá que restringir las bases para que el voto popular tenga un porcentaje o tenga una limitación. Pero vamos a limitar, es decir, a mí eso no me parece tongo. Me parece que si yo tengo más seguidores que tú o yo puedo tener más, eso lo hacía, por ejemplo, que podemos decirlo porque ya él no vive, Fernando Méndez. Fernando Méndez, él mandaba siempre mensajitos a todo el mundo para que votaran a su claro, candidata. eso no es malo. Es loable. Pues si tú tienes una agenda con 5.000 chicos, pues entonces limitemos ese voto, ¿no? Pero a mí eso no me parece que sea tongo. A mí me parece que eso las bases lo permiten. Ya, claro, claro. Lo que no sé, a lo mejor, no sé, yo que sé, hay por ejemplo 8 jurados, ¿vale? Y a lo mejor un concursante o por ser familia o algo, no vota. No sé si pasa eso. Yo no lo he visto y he estado en muchos jurados y he visto también muchos jurados. Y yo siempre he sido honesto, entonces yo pienso que todos los jurados lo son. Y a mí jamás, nunca nadie ha intentado sobornarme. Nada, Nada, vale. jamás nadie. Ahí me han llegado SMS de muchos candidatos, tanto de drag como me llegan del resto. Y después tú si quieres votas y si no quieres no votas, ¿sabes? Claro, claro. Pero yo entiendo y doy por hecho que la gente es honesta y luego también entiendo que a veces los gustos son muy subjetivos, es decir, porque algo que a mí me pueda gustar mucho, a lo mejor otra persona no, y por eso puede haber un criterio dispar. Lo que pasa mucho en los concursos de carnaval, que según el concurso que sea, las partes, los grupos también quieren llegar a acuerdos determinados con la propia organización para limitar e intentar que la votación sea lo más justa posible. Hombre, pues a lo mejor eso también había que revisarlo, porque resulta que al final siempre estábamos intentando poner a lo mejor puertas al horizonte y a lo mejor el horizonte no tiene que tener puertas, ¿no? ¿Sabes? Claro. Pero yo siempre he respetado
que si yo he sido honesto, entiendo que los demás también pueden ser honestos. Si cuando un diseñador, un grupo, el que sea, la persona que quiera que participe, gana, no ha manipulado, ¿por qué cuando pierda piensa que el otro ha manipulado? ¿Por Claro. qué esa injusticia? ¿Por qué esa desigualdad? Para ser jurado de carnaval, que tiene que ser como diseñador de moda, cosas Mira, así. a mí me parece que esto es algo que se puede debatir y que es una cuestión absolutamente opinable. Es decir, mira, yo canto muy mal. Yo tengo, además de poquita voz, desagradable. Pero yo sé cuando una canción está afinada y cuando no. Yo sé Claro, cuando una canción me gusta y cuando no. Sé cuando un cantante está dentro de la nota y cuando no. Cuando claro. sigue la coreografía y cuando no. Lo mismo con un baile. Entonces, ¿necesitas ser específicamente? O a lo mejor necesitas tener mucho conocimiento, haber escuchado mucho, haber leído mucho, haber disfrutado mucho. Yo creo que con esta cuestión de los jurados, siempre quien pierde es quien quiere cambiar la base. Ah, vale. Entonces, ¿cuál es el jurado experto? Pues yo la verdad que no lo sé. Yo la Claro. verdad que no lo sé. A mí yo he dejado de ir a jurados a Reina de la Fiesta porque me parece un rollo machista. Y me parece un rollo ido de jurado y de presentador cuando eligen al Romero y a la Romera Mayor porque me parece que hay algo más de igualdad y porque tú en el fondo estás valorando, ojo que lo de la Reina de Carnaval es otra cosa, porque en la Reina de Carnaval tú estás valorando la fantasía y al final la persona que lo lleva es una mujer, pero tú ahí es lo que se premia es la fantasía. Yo también muchas veces he reivindicado que a lo mejor el premio en un porcentaje importante no debe ser para la candidata, debe ser para quien crea el diseño. Porque tú no estás premiando Noemí Las Palmas, es reina del carnaval. Tú estás premiando la fantasía que ha hecho un equipo que lleva la firma de un diseñador. Entonces, para eso tienes tú que haber estudiado diseño, tienes que haber estudiado arquitectura. Pues no lo sé, a lo mejor basta con que hayas visto muchos años carnaval y que te guste la fiesta y que tengas un gusto determinado. Por eso Ah, los jurados deben ser siempre muy, 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 muy diversos. Yo lo que no puedo hacer es jurado de un concurso médico, porque yo de medicina no sé. claro, claro. Pero para saber si esta puerta es bonita o es fea, yo no Mm, necesito ser carpintero. Yo te puedo decir si sencillamente si la puerta me gusta o no me gusta, ¿no? claro, claro. Bueno, siempre se aprende de todo. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora viene la pregunta de hoy que pasó el podcast, ¿vale? Y es, Kiko Barroso, ¿crees en la meritocracia? Uf, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Porque a veces uno lo que tiene son los méritos. Es decir, yo he llegado a este oficio y no he llegado por la vía académica, que es la vía por la que llegara a día de hoy todo el mundo, ¿no? Pero sin embargo, es meritocracia 32 años de oficio detrás de un micro en redacciones de periódicos, de radio y de televisión. Mm, Yo a día de hoy lo que tengo se lo debo exactamente a eso. ¿Eso es meritocracia? Pues la verdad que no lo sé, pero también sé que hay personas que teniendo la formación reglada, pues la pones a defender un determinado puesto de trabajo y precisamente como falta la experiencia, como falta la meritocracia, no son capaces de sacar adelante ese proyecto. Pues entonces a lo mejor convendría ni todo blanco ni todo negro, porque tenemos una gama de tonos del blanco al negro, de gris oscuro a gris claro, que no todo tiene que ser blanco-negro. Bueno, claro que sí, lo tuyo es meritocracia, porque es conseguir las cosas por los méritos que hay, que los méritos no tienen que ser puramente académicos, sino también prácticos. Sí, y no, y luego porque estás en un oficio en el que tú también es fundamental la autoformación y la formación permanente. Y este marco teórico, eso te lo dan los libros. Claro, ¿Te lo claro. da la academia? Sí, pero también los libros. Y yo le he pedido apuntes, libros, recomendaciones, documentos de bibliografía de la carrera a un montón de compañeros para documentarte, para estudiar, para Claro. formarte, para saber, para moverte también en ese marco teórico. Pero obviamente yo no puedo reivindicar como periodista titulado porque evidentemente no lo soy. Sí, sí. Pero bueno, a base de la práctica consigo dicción, ritmo, presencia, Ujú. etcétera. Pues ya está. Ese también es mérito, gracias. La experiencia, claro, Mm, la experiencia. qué guay, qué guay. Pues sí. ¿Y tú crees, tú que has conseguido un montón de cosas en todo este tiempo, tú crees que hay que tener la mentalidad esta de Estados Unidos de levántate temprano, lucha por tus sueños, haz cosas?
Mira, quien madruga, más sueño tiene. Eso es una realidad. Quien madruga, vas a tener sueño. Eso es así. Eso es así. Mira, yo toda la vida he madrugado porque siempre he trabajado de mañana, salvo en Rocas y Cotufas que trabajaba de tarde y aún así me levantaba temprano. Yo jamás he tenido problema por madrugar. De hecho, yo me levantaba temprano para acompañar a mi hermana que estudiaba y la acompañaba para ver cómo estudiaba. Yo a día de hoy, que estoy de vacaciones, mi marido se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana, yo me levanto con él. Yo me tomo el cafecito y después me pongo a escuchar la radio, a veces leo los periódicos si es horario de temporada. Ya yo estoy trabajando con mis cosas, nunca he tenido dificultad. Mira, ¿los sueños son para conseguirlo? Sí. ¿Hay que currarlos? Por supuesto. Ahí es donde entra esto que tú hablas de Buenos Días, me estoy refiriendo América. a sacrificio Claro, para claro, después. claro, claro. Hombre, el que quiera hacer que le cueste, quiero Claro, decir que todo requiere de un esfuerzo, es decir, esto no claro. es llegar. Yo he tenido compañeros que han llegado a la radio para hacer sus prácticas y el primer día quieren presentar un programa. Y cuando tú le dices que las cosas hay que ir con tiempo y que no te puedes llegar a la radio y sentarte y ponerte allí a hablar, no, es que esto es serio, esto requiere un trabajo. Ay, pero es que eso es aburrido. Pero es que para que después parezca la entrevista, que tú conoces al entrevistado, que tú te has leído el libro, que tú has visto la peli, que tú te has documentado, para que parezca una conversación de colega, esos son muchos minutos en tu casa de trabajo, horas de zapatilla que nadie ve. Es decir, a eso es a lo que se refieren los americanos, que si tú te preparas un tema, al final te va a salir mejor que si no te lo preparas. Sí. Eso es una realidad en todo. Sí. En todo. En todo. Y hombre, ese sueño de los sueños son para conseguirlos, hay que batallarlos. Por supuesto que sí. Unas veces lo conseguimos y otras veces no nos dejan. Pero si no lo intentas, ya te luego no lo vas a conseguir. Por eso hay que intentarlo siempre. Qué bueno. Qué bueno. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, vamos a ir terminando. Aparte de la radio, la tele y todo esto, ¿tiene alguna otra afición? Música. Mira, yo tengo un oído nada más que para contar la gafa. Yo esto lo decía Manolo Vieira. El oficio me ha permitido, por ejemplo, tener amistades como la de Manolo. Que Manolo llamara para despedirse como Mara González, que Manolo me regalara pues de su chistera a través de Víctor, de quien le llevaba todos los temas, 2 butacas y una de su silla para tenerla te recuerdo en casa. Bueno, esto es una batalla. Espera, ahora que hablaste de Manolo Vieira, ¿cómo era él en persona? Mira, Manolo tenía mala leche. Manolo a veces era mala mañana, pues Manolo a veces tenía un pronto que era un poco... Manolo era de las personas más cultas que yo me he tropezado en mi vida. Una persona absolutamente generosa, una persona súper auténtica y a mí me parece un tipo con mucho carácter. Y era el típico ejemplo de decir que tú seas humorista no quiere decir que toda la vida la gente tenga el derecho de que tú le hagas reír todo el rato. No, esto es un trabajo y esto es temporal. Es decir, las personas que somos conocidas, las personas que somos populares, que tenemos visibilidad, tenemos el compromiso de ser honestos y de saludar a todo el mundo. Sí, claro que sí. Pero no es una obligación tener que estar todo el rato contando chistes porque seas humorista, no, porque tú tienes tu tía y porque eso es un trabajo. Es decir, yo con todo el mundo me hago una foto, a todo el mundo le hago un cariño, pero yo también tengo derecho un día a estar triste y a lo mejor a tener mis problemas y mis cosas, ¿no? Pero entiendo que como eso es una cuestión mía y mi trabajo es visible, es decir, no es el trabajo de un carpintero, no es el trabajo de un oficinista que está interno, sino que es un trabajo visible, que mi oficina es la calle, pues yo creo que esa persona no tiene por qué percibir que yo tengo un mal día, aunque yo tengo el derecho a tener un mal día. Sí. O sea, era campechano cercano, pero riguroso. Riguroso con diferencia, sin duda, riguroso. Muy riguroso. Pues Manolo él decía que él cantaba canciones marchosas, porque cuando él cantaba la gente se marchaba. Y yo eso lo hago siempre. Mire, no se preocupe que yo no voy a cantar, porque yo canto canciones marchosas, pero cuando yo canto la gente se marcha. Y yo no quiero que la gente se marche. A mí me hubiera gustado saber cantar, me hubiera encantado saber tocar el timbre. Es una asignatura pendiente el no haber estudiado inglés con lo que me gusta hablar. Joder, me fugaba, tío, de clase de inglés, qué desgracia. Eso no puede ser. Pero me casé con Willy Fogg. Entonces a mí me encanta lectura de viaje y me encanta viajar. Siempre que tenemos oportunidad, arrancamos la penca. Ya hemos estado mi marido en 81 países y yo he estado en 76,
Pues porque él ha estado en 4 países él solo por trabajo. Entonces, siempre que tenemos oportunidad, si pueden ser 3 veces al año, pues son 3 veces al año las que viajamos y conocer mucho, mucho mundo. Y da igual, mira, yo ahora mismo acabo de llegar de Seychelles. Allí hay 3 idiomas oficiales, el criollo, el francés Sí, y el inglés. Y yo me pongo a escuchar la radio. qué Tío, bueno, el inglés algo entiendes, el francés algo entiendes, pero me encanta, aunque no sé lo que están hablando, pero me encanta ese sonido de la radio, qué de bueno. escuchar la radio local de los sitios, ¿no? Y entonces es muy gracioso porque cuando estamos ahí escuchando la radio, vas y lo mira, pues este puede ser fulanito, este es mecanito, este es ciclanito, ¿Qué- ¿no? Y ¿Cuál ha entonces, sido tu lugar favorito? mira, cuando nosotros nos casamos en el año 2006, ya llevábamos juntos 32 años, cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, ya nosotros llevábamos 13 años juntos, dimos la vuelta al mundo. Hicimos 10 paradas y una de las paradas que hicimos fue en Polinesia. Allí la naturaleza, como en Canarias, fue muy, muy generosa. Pero con suerte en Polinesia, la mano del hombre y de la mujer no la ha jodido. Y aquí en Canarias se nos está yendo las manos. Con la naturaleza se nos está yendo las manos. Porque lo cierto es que Canarias tiene un límite y se nos está yendo de las manos en muchos lugares, se nos está yendo de las manos. Polinesia me pareció un lugar absolutamente paradisiaco. Me encantó Camboya. Camboya fue el lugar del mundo donde, no haber tenido una madre, desgraciadamente mis padres ya no viven, en ese momento mi madre todavía vivía, y decía, ¿cómo le explico yo a mi madre que dejo un trabajo súper bueno? A ella ahora ya una que Antonio Betancor le explicó que la radio era un buen trabajo, ella ya sale por la tele y ya es otra cosa, pues ya es una cosa de para las madres, tú sales por la tele, eso es mejor que salir por la radio, Sí. porque la tele para ella siempre es más importante que la radio. Y digo, uff, nos hubiéramos quedado a vivir en Camboya, muchachos. Yo, Nos hubiéramos quedado a vivir en Camboya. Por la tranquilidad, por la serenidad, porque vivimos con demasiadas cosas materiales que no somos conscientes que nos sobran. Después se nos olvida, después llegas de viaje y a las 3 semanas llegas a tu casa y ya otra vez te vuelves a disfrutar de todo lo que tienes, pero no necesitamos tanto, esa es la verdad. Nos sobran demasiadas cosas. En Canarias no faltan carreteras, sobran coches. Necesitamos que la gente se organice más y que hagamos más cosas de manera conjunta y que compartamos más, que utilicemos más el transporte público, que hagamos más cosas caminando. No podemos coger la hueva para 2 paradas. Camina, huevón, que nos viene bien eso para el cuerpo, para el alma, para todo. Y han sido lugares que me ha súper encantado. Pero fíjate que a mí me gusta tener visión del mundo y tengo también un sentimiento importante de pertenencia a la tierra, por eso defiendo nuestra habla, ¿no? Pero cuanto más lugares del mundo conozco, más respeto también nuestra tierra. Y qué pienso que bueno. vivimos en un sitio privilegiado, en un sitio que la naturaleza ha sido generosa y que tenemos que cuidarla. Vivimos en un gran sitio, ¿eh? Vivimos en un gran sitio. ¿Tú crees que somos uno de los mejores del mundo? Pues hay muchos turistas que así lo dicen, gente que viene viniendo 40, 50 años. Yo no concibo esa forma de hacer turismo, porque con todos los sitios y casi 200 países que Yo ver. no lo puedo decir porque no lo he visto todo, Claro, pero pero me encantan esos turistas que dicen 50 años viniendo al mismo hotel. Loco, con todos los sitios que hay que ver del mundo, vete a otros sitios. Pero claro, parece que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, nuestra economía, el principal motor. Hay turistas que dicen que sí, que somos uno de los mejores lugares del mundo. Y si la gente mata y pelea y se gasta las perras en venir a Canarias, pues chicos, debe ser que tenemos un buen lugar. Por cierto, sigo sin entender por qué no aplicamos una jodida tasa turística. Acabo de llegar de Seychelles y según la categoría del hotel, pagábamos cada día por una estancia. Y solo por ir a Seychelles pagamos casi 15 euros solamente por entrar. Y aquí estamos peleando por una ecotasa, por una tasa turística, para que los turistas contribuyan de alguna manera a los gastos que son extras respecto. Oye, que nos están visitando 18 millones de personas. Mucha gente, amigo. Mucha gente. Porque no tienen que pagar algo. Que con los beneficios que ellos tienen, es verdad que hay gente de empleo, pero al final ganan siempre los mismos. Porque después tú ves a la gente, a los trabajadores que te dicen que ha habido que hacer huelgas para tener mejoras salariales y mejoras laborales. Cuando escuchas las cámaras de piso, yo lo flipo. el sector turístico tiene que ver que lo que la gente que se está manifestando no está en contra del turismo, No, sino no, el no, no. turismo controlado. Y un modelo, oye, y que se pague. Oye, que vas a Barcelona y que pagas, que vas a Mallorca y pagas, que yo he estado en cientos no, he estado en decenas de países del mundo que he pagado una tasa turística, que se paga una entrada. Y aquí vienen todos los guiris y 0 euros, al todo incluido oiga, pues ya está bien que ganen siempre los mismos. Claro, claro, claro. Deja el regadito. Bien dicho, bien dicho. Bien dicho. Vale. Esto con respecto a los viajes, ¿eres lector?
¿Te gusta Mira, leer? sí, mira, mi marido es más lector que yo. Yo soy lector, leo mucho de cosas de trabajo y de oficio. En verano siempre es cuando más tiempo tengo, más tiempo leo. Soy un poco chaquetero. Mm. ¿Cuál es el mejor libro, Kiko? El que estoy leyendo. Yo Mm. ahora mismo es el que estoy Ay, leyendo. Mira, acabo de leer Bendita Eres, no. una novela que cuenta la historia de una mujer trans que se hace monja. Tiene un accidente en el convento y sus compañeras descubren que es una mujer trans y que es una mujer trans que no se ha operado. O sea, que es una mujer con pene. O sea, imagínate el show en ese convento cuando descubren que esta mujer tenía ahí un secreto escondido. No sé qué tú. El libro es fantástico. Y ahora estoy leyéndome, que es mi libro favorito, que me encanta, que es un ensayo escrito por un periodista que ha rescatado en todo lo que se ha publicado sobre la vida de Federico García Lorca y llevo apenas 40 páginas y está guay, también es como muy novelero, es así como un poquito rollo, aquí hay mojo, ¿sabes? Así como un poquito ahí como con salsete, y se llama Los novios de Federico, y habla de todos los amoríos que tuvo Federico García Lorca, ese hombre Qué que guay. todavía no sabemos dónde está, pues porque sigue enterrado en un lugar que desconocemos, pues porque alguien decidió que su vida valía menos que la vida de una persona que fuera heterosexual. Joder. Muy duro, muy duro. Entonces también tengo mucha preferencia por la literatura de la que me afecta, en la que yo también siempre he intentado no hacer un activismo, pero si tengo la atalaya lo puedo decir, joder, que es que tuvimos que salir a la calle para pelear por mi libro de familia. Y mi libro de familia, el que tenemos, Agustín Díaz Rodríguez y Francisco Barroso Gil, es un libro de familia nuevo. Cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, no le quitaron ese libro a una familia para destruir una familia y dándolos a nosotros. Era un libro de familia nuevo. No se destruyó una familia, se creó al contrario una familia. Y mira tú por dónde, pues hay libros de familia que estaban construidos bajo una relación heterosexual, que mira tú por dónde se han divorciado. No uno, sino dos veces. Lo mismo que votaron que no, después aprovecharon de la ley del divorcio. Los que votaron que no a la ley del matrimonio igualitario, pues también resulta que la utilizan. Yo soy de los que piensan que tenemos que pasar página. Si hemos pasado página y ya hemos mirado hacia adelante con ETA, ¿cómo nos vamos a pasar página con esto? Es decir, pues ya está, el PP votó en contra, pues ya está, yo solo perdieron. Mire, que a usted no le gusta el matrimonio homosexual, por si alguien se lo propone, diga usted que no. Es que no es obligatorio. Claro, es como la ley de eutanasia. No es obligatorio. Como la ley del aborto. No es obligatorio. Las leyes nos benefician a las personas. Pero ojo, que todos estos derechos que tanto nos han conquistado y que tanto nos ha costado y que nos costó mucho conquistarlo, lo podemos perder. Porque esto depende de las leyes. Y si no estamos atentos, todos estos avances pues pueden ser irreversibles. Es que claro, y hay que luchar porque cualquier tipo de persona viva lo mejor posible eh, según le haya tocado. Claro, esa persona que le molesta eso no te afecta en tu área, pero Oiga, respeta lo de que la usted otra está en contra, persona. que usted está en contra del matrimonio homosexual. Pues si una persona de su mismo sexo le viene a decir si se quiere casar, dígale usted que no. Ya está, ¿qué problema hay? Claro, claro. ¿Qué problema? Voy a hacer lo mismo, si me lo permite, que con Adolfo Rodríguez, un El periodista que grande de vino aquí aquí de también, que Telde. entrevisté, Otro maestro. sí, que entrevisté aquí, ¿va? Tú desde chico ya sabías Sí, que era sí, homosexual, sí, de desde siempre, muy sí. pequeño. Sí, sí, de siempre, sí, sí. Ujú. Caminar de la perrita era el que era. Sí, 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 sí. De siempre. Yo no tengo ningún Ah, problema y he tenido mucha suerte con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los trabajos, pero el dolor ajeno no me es ajeno. En ah, esas agresiones que yo he sido testigo de ellas, yo también me siento agredido, pero ojo, igual de agredido me siento cuando un tío mata a una tía, es decir, una mujer. Es decir, también me siento agredido en esa violencia machista. Yo siempre he intentado hacer una especie de activismo desde claro, la normalidad, sin necesidad de pregonar, tampoco con la necesidad de esconder y teniendo siempre como límite los derechos humanos. claro. Es que la gente dice que, y es bueno culturalizarse, que la gente que pelea, que celebra lo del colectivo LGTBI, ¿va? Y se manifiesta, ha sido porque durante Es que a, años han ni- sufrido. Es por es que a eso. ningún heterosexual le pegaron, le penalizaron, le arrinconaron por ser heterosexual.
A ningún Claro, heterosexual le han dado una paliza porque le ha dado un beso a su novia. claro, claro. A ningún heterosexual lo han echado del trabajo porque tiene una relación con una mujer. No, en nuestro caso sí ha pasado. Y desgraciadamente sigue pasando. Sigue pasando. Que a mí no me haya pasado, no quiere decir que no haya pasado. ¿Tú no crees que con los años, gracias a Dios, la cosa está mejor? Bueno, más que gracias a Dios, gracias a los colectivos que nos hemos Sí, echado a la calle. sí, Porque la iglesia precisamente en este ámbito, siendo las iglesias el lugar del mundo con más gay por metro cuadrado, pues eso es una realidad, eso es una realidad. Sumando a la contra, siempre. No me fastidie. ¿Dónde quedó lo del amor fraterno, amigo? claro, claro, claro. Ahora están los obispos pidiendo elecciones, pues llegan un poco tarde. Ya la podían haber pedido hace tiempo, ¿eh? Ya la podían haber pedido hace tiempo. No le quita mi libro de familia a nadie. Mi libro de familia es nuevo. Mm. No rompemos ninguna familia. Al contrario, llevamos 32 años juntos. Una pareja estable, formal, una pareja, vamos, una pareja. ¿Quién más da? ¿A quién le ha de molestar eso? No se paran a empezar en la empatía, que al igual yo que lo mismo que puedo sentir por una mujer, sientes tú como hombre y igual el resto de las personas, exactamente lo mismo. Y luego conociendo uno como conoce, pues en ese ámbito de las iglesias, cuando tú eres consciente y lo has visto, la doble vida. Claro, Chico, no me estés jeringando. claro, claro. No me estés jeringando, no me estés jeringando. Claro, claro. Yo siempre lo digo que eh, es, es una razón de peso respetar a las personas por como vinieron al mundo, tal y como son, y que es una razón de peso que también todo el mundo tiene derecho a amar a quien le dé la gana. Sin duda. Y esto también va mucho más allá de amor, es decir, esto de no es amor, no. Es decir, tampoco debemos caer en la cuestión romántica, es decir, da igual que yo no tenga pareja, pero si yo quiero ser, También, claro, eso también. si yo quiero ser homosexual, voy a ser homosexual, punto. Porque tampoco es que yo definitivamente lo quiera, es que soy así. Pero no una Es como la elección, es identidad, una... ya, lo comprendo perfectamente. Sí, sí, Tú te explicaste muy sí, bien sí. de lo que es como la identidad. Chacho, que resulta que eligen un señor papa y de la noche a la mañana le cambian el nombre. Pues tan difícil no es. Claro, claro. Como para un niño, una niña, trans, las dificultades que hay para cambiar el nombre. Vamos a ver, la identidad es la sentida. Y eso nadie lo puede discutir. Punto. Y a este señor, de la noche a la mañana, en un ratito le cambiaron el nombre. Él se llamaba fulanito de tal y ahora es León 14. Pues no es tan complicado cambiar el nombre a la gente Sí. y hacerlo feliz. Lo que hay una cosa que no entiendo, tú entenderás más que yo, porque se llama colectivo LGTBI, pero había un Q+, que no sé por qué se llama así. Mira, pues porque hay un montón de diversidades, y eso está muy guay que se sepa, ¿sabes? Está muy bien. Yo a veces cuando veo algunos perfiles de personas del colectivo digo, pues esto debe ser la X. Digo, este debe ser o debe ser la Q+. Mira, el colectivo en su momento fue también muy machista. Ten en cuenta, ahora todo el mundo entiende que el colectivo es LGTBI. Pero yo cuando era un pibito y cuando hacía mis primeras entrevistas a Gamá en Onda Real de Las Palmas hace 32 años y preguntaba en primera persona, el colectivo era GLB. Porque primero estaba el gay. Entonces, para darle visibilidad a las mujeres, y eso fue una presidenta estatal de la Federación Estatal, una majorera, Desiree Chacón, cuando fue presidenta, una abogada del colectivo, fueron las mujeres, las lesbianas, las que pusieron por delante la N para dar visibilidad. En breve vamos a tener que poner la T por delante, luego la B de la bisexualidad, luego la I de la intersexualidad, porque cada vez vamos siendo más diversos y porque cada vez también hay, y porque cada uno debe ser y sentirse como se siente. Pero un ejemplo de por qué se puso el Q+. Por las personas queer, por las personas esas que no tienen claro exactamente, pues porque yo puedo tener el aspecto de hombre, pero mi sentimiento, mi percepción es ser como de mujer. Vale. El rollo queer, ¿no? ¿Sabes? Vale. Entonces, claro, esto es una situación que es como muy compleja y a veces es difícil de explicar, pero no es difícil de entender, es cuestión de respetar. Claro, claro. O sea, a mí me tiene que parecer bien una señora con el pelo lila. Claro. Yo siempre lo comparo, que no es comparable, que ustedes sufren más, pero igual ha sido castigado también el rollo friki,
el rollo así, que la gente que lee cómic y todo eso, que Sí, le bueno, llaman nerd y todo eso. sí, y las personas Claro, también con alguna patología mental, ¿sabes? claro, Ellos claro. así mismo, de hecho, ellos celebran cada año en mayo el Día del Orgullo Loco, que es el Día Claro, del Orgullo Friki, y claro. hacen también como una reivindicación de todas las enfermedades que tienen patologías mentales. Que somos diversos, que no hay necesidad de que seamos todos iguales. Y dentro de esta diversidad, pues hay un montón de singularidades. Claro, claro, Hay un montón de singularidades. ¿Y por qué tenemos que ser todos iguales? ¿Qué aburrimiento? ¿Qué necesidad? en verdad. Qué bonito. Va, para ir terminando, película favorita de todos los tiempos. No vale reírse. Va, Pretty Woman. Sin duda. vale, Sin vale. duda. Sin duda, Pretty Woman. Que están queriendo hacer, si no es que ya la tienen idea de una segunda parte. Pero contemporánea. Es decir, con las edades y con la fisionomía que tienen los actores que la protagonizaron, que eran, Dios mío, que se me ha ido el nombre de los Richard Gere Sí, sí. y, Espera, voz en off, Y Julia Julia Roberts. Roberts, y Julia Roberts, por favor, de mi favorita. Mira, es una película, esa pues no deja de ser un cuento de hadas en el que los sueños se pueden cumplir. Y es una gilipollez, pero de esa peli a mí me gusta, me parece que está muy guay. Y mira, hay una así como un poquito más reciente que la he visto como por quinta vez ahora en este último vuelo, la de Coco. Esta que le da. Yo Sí, esa de la. Está muy guay, está muy guay. se me escapó una lagrimita. Sí. Sí, a mí siempre. Sí, Y sí. más, mira, tú tienes la suerte de tener a tu madre y a tu padre, pero cuando te faltan, uy, uno lo vive de otra manera. Uno lo vive de Bueno, otra a manera. mí ya me falta mi abuelillo. Se Sí. me murió hace poco mi abuelo materno. Ujú, Y ujú. nada. Sí, y se echa de menos. Pues bueno, te voy a pedir que firme nuestro baloncito oficial. Ya, un balón. Mira que yo veo aquí dice balón de fútbol. Oye, qué Sí, bueno. Mira, ha venido Carla Fonte, sí, ha sí, venido Leo Mancito. sí. Leo Mancito, el de los Bueno, festivales. fui yo para allá. Fuiste Sí, para es allá. de Mira, Abraham festival. Santa Cruz, qué gran actor. Sí. Qué gran actor. A ver, Ah, Beatriz Pérez, la cantante, la de. Ahí sí, tengo sí, una anécdota más simpática con ellos. Me llevaron a protagonizar. Esta es la última llave, ¿verdad? sí. Beatriz Pérez. Me llevaron a protagonizar un videoclip y entre ellos también estaba. Mira, que antes hablábamos de compañeros, José Cruisier, que es un compañero nuevo joven, y él hizo de guapo. Y yo le decía, ¿y por qué no me toca a mí hacer de guapo? ¿Por qué hace de guapo él? Sí, sí, Aquí. sí. Venga, aquí. Pues mira, yo pongo únicamente el Kiko. Oye, tienes que traerte una tarde. ¿Sabes a quién? A mi compañera Cata. Ah, A vale. Cata. Influencer con prácticamente 100.000 seguidores. Ah, Influencer de verdad. vale. Mira, porque me has hecho sentir como en casa. Qué bonito, qué bonito. Me has hecho Ah, sentir pues, Kiko, muchas gracias por venir. como en casa. Muy bien. Jorge, yo sé que me hice de rogar, Sí, pero cumplí, ¿eh? sí, sí. Cumplí. Muchas gracias por Aquí venir, estoy. por aceptar la invitación y nada, por compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por venir y a ustedes. Suscríbanse, denle a la campanita, si puede hacer un me gusta para ver a gente tan maravillosa como Kiko Barroso. ¿Oh? ¿Qué pasó?